Sí, ya comencemos. Primero, como todas las clases, necesito que por favor los que están en Zoom me digan si se escucha bien. Sí, se escucha ahora sí. Sí, ya. Muchas gracias. Se pasaron. Comencemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ahora sí. Comencemos. Primero, y algo que siempre les voy a ir preguntando periódicamente, ¿en qué estamos? ¿Hasta dónde estamos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Hacia dónde estamos avanzando? ¿Qué deberíamos hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? Ayer, profesor, terminamos, o sea, ayer, perdón. ¿Me escucha a mí? Bien, Diego. O sea, terminamos con la ecuación contable, lo que está poniendo ahí en el PPT. Ya, perfecto. Empezamos hasta ahí. O sea, llegamos hasta ahí que ahora lo tenemos que empezar sutilmente a analizar. Hasta antes de eso, ¿qué fue en la clase pasada? ¿Qué cosa, perdón, Diego? No, voy a decir que estábamos definiendo activo, pasivo y patrimonio. Ya, ya. ¿Alguien más que se acuerde qué vimos el lunes? Recuerden, tienen que ir estudiando. Ojalá leer, solo leer lo de la clase anterior. ¿Alguien que se acuerde? ¿No? ¿No? Ya, los principios de la contabilidad. Exacto. Exactamente. Ese fue una de las cosas más importantes que vimos en la clase pasada y que es fundamental que la contabilidad. Son principios bastante genéricos, pero es para que se hagan una idea macro hacia dónde vamos. Es una idea general para que ustedes sepan hacia dónde vamos, qué estamos apuntando, en qué se tienen que fijar más o menos cada vez que vean un hecho y ustedes sepan cómo se va a registrar. ¿Por qué nosotros analizamos todo esto que estamos haciendo? Para que a futuro ustedes puedan leer estos informes que yo ya les comenté al final de la clase pasada, que se llaman estados financieros, los puedan leer y sepan exactamente qué es lo que nos quieren decir. Ese es el objetivo. Por eso ustedes están analizando la contabilidad, para llegar a eso. Y eso lo van a ver por ahí, por la unidad 5 o 6 de Finanza 1 más o menos, para que se hagan la idea. ¿Ya? Entonces, teniendo eso clarito, tenemos que sentarnos muy bien, dejar muy, muy claro como base los cimientos de la contabilidad. Para eso nosotros hemos ido avanzando a poquito, vimos las organizaciones económicas, vimos que existen las gubernamentales, las lucrativas, las no lucrativas, fundaciones, y vimos una estructura de cómo más o menos funciona una organización. Listo. Ya. Y la clase pasada nosotros además vimos los principios contables, que ahí empezamos por primera vez a escabullirnos un poco en la contabilidad. Listo. Además, nosotros definimos, ay, no, ay, no, de que en eso nosotros definimos esas tres palabras. ¿Alguien se acuerda lo que era o no? ¿Qué es lo que son los activos de una empresa? Recuerden que de ahora en adelante ya no vamos a decir bienes, ya no vamos a decir el listado de cosas, sino que vamos a decir activos. ¿Qué es lo que eran? Pero acérquese el micrófono. ¿Ya? ¿Sí? Dueño. Exacto. Todo lo que la empresa es dueño. De ahí en adelante, nosotros vamos a empezar de a poquito a interpretar este nuevo idioma que tiene palabras nuevas, tenemos que unir frases de distinta manera, etcétera, etcétera. Esto que está acá, los activos, es todo lo que la empresa es dueño. ¿Y qué ejemplo así yo les tiré al voleo la clase pasada? Muy genérico. ¿Qué cosa podría ser más o menos? ¿Qué cosa? ¿Quién? Ya, pero acérquese al micrófono, pues, ve que... Ya, pero doble, ya no me digas. Un profesional de su calidad no puede decir eso. Pues. Dóblelo para después, dóblelo. Para cuando quieran, ¿sí? ¿Sí? Ya, un vehículo, un terreno, dinero, inventario, cuentas a cobrar a futuro, etcétera, etcétera, etcétera.
Todos esos son activos que tiene la organización, ¿ya? Entonces ya estamos más o menos viendo de que tenemos dentro de este idioma nuevo llamado contabilidad, identificar ciertas cosas. Una de las cosas que tenemos que identificar es esto. Saber cada vez que la organización adquiera, venda, se deshaga, permute, etcétera, etcétera, algún tipo de activo tenemos que registrarlo de cierta manera. Y eso vamos a ir despacito analizando para tener muy sólida la base. Luego nosotros vimos lo que son los pasivos y el patrimonio. ¿Qué es lo que eran los pasivos? ¿Cómo los definimos en la clase anterior? Exacto, muy bien, muy bien. Son deudas que tiene la organización con terceros. ¿Y qué ejemplo les di así muy al voleo? Más o menos, si yo quiero que entiendan la lógica nomás, dígame. Exacto, por ejemplo, cuando la empresa tiene un préstamo y debe tener un tercero, lo vamos a anotar y lo vamos a clasificar como un pasivo. Recuerden siempre cuál es el objetivo final de lo que estamos haciendo, para que no estén perdidos con todo este tema, que ustedes sepan de que queremos que cualquier persona externa identifique lo que pasa con nuestra empresa. Y vamos a tener 3 reportes o 5, pero nos vamos a centrar en 3 y en este curso vamos a ver solo 2. Vamos a ver un informe que nos va a decir si la empresa... ¿Cuál era el informe 1? ¿Qué es lo que nos decía? Ni siquiera el nombre. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Sí? Exacto. El informe 1 está pensado para que ustedes identifiquen si la empresa gana o pierde dinero. Y ese reporte, lo difícil está... No sé si se puede ver el captivo. ¿Sí? Lo difícil está cuando uno ya ve el estado de resultado, generalmente es bastante evidente si la empresa gana o pierde dinero. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Ese reporte, informe 1, o como ya les dije, se llama estado de resultados. Literalmente, para que se hayan dado un poquito familiarizando, es así. Un listado dice estado de resultados, desde, hasta. ¿Qué creen que tendría que tener un estado de resultado para saber si la empresa ganó o perdió dinero? ¿Qué? ¿Qué? Va a tener venta, costos, gastos. Dentro de gastos va a tener una subcuenta que se va a llamar remuneraciones, no sé, artículos de oficina, cuentas varias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que está acá, positivo. Esto que está acá, negativo. Negativo. Total, positivo, 1000. Uno puede decir, pero es muy sencillo. La lógica es muy sencilla. Ustedes van a decir, mira, este informe que generalmente no tiene más allá de 2 planas, y en el fondo puede tener 2 planas porque tiene muchas cuentas hacia abajo nomás, porque tiene mucho detalle, se llama estado de resultados. Sencillo. ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué voy a poner como ventas? Ahí está la dificultad. ¿Qué cosas voy a poner en costo? Vamos a ver una unidad completa que se llama inventario, que es para aprender a calcular este numerito que está acá. ¿Qué cosas vamos a devengar como gasto? Eso es lo difícil. Por eso es tan importante entender los principios contables, principalmente el devengado. El informe en sí es bastante sencillo de entender, no es complejo, es bastante intuitivo, y ahora nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta de que saber qué cosas meto acá, 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 acá y en todas las líneas es lo complicado.
Miren el ejemplo que les voy a dar, que se los dije a grandes rasgos el lunes, así que a grandes rasgos. ¿Se acuerdan cuando les comenté lo de las ventas? ¿O no? Les dije el ejemplo del arriendo, parece, ¿no? Y no me acuerdo qué ejemplo les di cuando vimos de Vengado, que si yo lo pagaba inmediato lo tenía que anotar acá, ¿o no? No necesariamente. Bueno, vamos a llegar, no nos adelantemos. Pensé que lo tenían un poquito más fresco. Volviendo a esto. Esto que está acá, y la tercera cuenta, antes de seguir, y la tercera cuenta patrimonio, ¿qué es lo que era? ¿Cómo lo definimos la clase anterior para que lo tenga así, clarito? Ahí, inmediato. ¿Qué es lo que era? ¿Sí? Exacto, estimado. Muy bien, muy bien. Las deudas que la empresa tiene con los socios. Si la empresa tiene un total de activos, es decir, todo lo que la empresa es dueño es 1000 y le debe a terceros 200, significa que la empresa le debe a los socios 800. O en otras palabras, es lo que los socios son dueños. ¿Quedó claro? Estamos solo un poquito explicando a nivel general. Esta cuestión que está acá es la base. No sé si se puede ver. ¿Qué están viendo la pizarra? ¿No es cierto? ¿Se puede ver el captivo, por favor? El informe 2, primero, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien lo anotó? Que lo dije, ese lo dije un poquito más a la rápida. Ya, exacto. Ese es el listado. Pero ahora nosotros vamos a llamarle del nombre, comillas, técnico. El primero se llama estado de resultado. El segundo informe se llama estado de situación financiera. Para que tomen nota. Ese es el nombre técnico. Antiguamente, ¿alguien sabe cómo se le llamaba a este reporte antiguamente y cómo todavía se llama a nivel tributario? ¿No? Antiguamente se le llamaba balance. ¿Por qué quiero centrarme en esto ahora? Porque eso que nosotros hablamos ahí son la estructura, literalmente se los digo, son la estructura del estado de situación financiero. Es un reporte que es literalmente así. Cuando ustedes vean los reportes de, no sé, de Walmart, de Cencosud, de Latam, de lo que quieran, tienen más ceros y tienen más columnas, pero es esto. ¿Sí? Tiene como una raya acá más o menos. Así, por si quieren ir tomando nota. Esto que está acá es la estructura. Me faltó cerrarlo. Así se hacen estos reportes. Y se los digo con total sinceridad. Como les dije, tendrá más columnas hacia el lado, tendrá, o sea, más columnas hacia abajo, perdón, más ceros hacia el lado, pero ese es el reporte. Así es como lo van a ver. Podríamos analizar algunos más ratito. Yo creo que la próxima semana les puedo mostrar uno real. ¿Qué es lo que les dije de las sociedades anónimas y de las sociedades que son, en el fondo, transan en bolsa? Tienen la obligación de mostrar todos los reportes a nivel público. Son públicos. Entonces ahí yo les voy a enseñar y les voy a decir, oye, ¿quieren mirar unos estados financieros de alguna organización? Sí. Uno se mete los estados financieros de todas las empresas que transan en Chile y uno los puede ver.
Podríamos ver el de la universidad, pero bueno, ahí nos podemos poner más entretenidos. Este reporte que está acá, para que a ustedes les diga algo coherente, ojo, no solamente es un listado de activos, de todo lo que la empresa tiene, sino, para que ya vayamos incorporándonos de a poquito, un poquito más, este listado no va en cualquier orden. Tomen nota de eso. No va en cualquier orden. Porque eso que le estoy diciendo es clave. Alguien me podrá decir, pero profesor, lo anoté, tiene sentido, el total de activos es el mismo. Sí, pero el reporte, para que esté bien hecho, tiene que ir en cierto orden. No solamente en cierto orden, sino que el listado de activos, aparte de ir en un orden, los voy a ordenar en dos familias. Hasta ahí nomás les voy a decir, para no adelantar. ¿Ya? Nos estamos acercando a estos reportes, a entender la contabilidad, a ir viendo este idioma nuevo, que vamos a empezar a hablar con palabras en código, en clave, que no sé dónde miércoles lo registro, etcétera, etcétera. El objetivo de saber armar estos dos reportes es que ustedes en el mediano plazo, cuando sean colegas míos, puedan interpretar cualquier estado financiero. Pero para eso falta mucho tiempo, no porque se vayan a demorar en la carrera, sino porque toma tiempo madurar todo lo que estamos hablando. Ya, volvemos al PPT. Pero la nota está cuestión. Sí, a ver. Oh, no sé, ¿qué pasó? ¿Se cerró? ¿Sigue o no? Seguimos, cabrón. Profesor. Casi me da. No le voy a decir nada lo que casi me da. Ya, volvamos. Si nosotros volvemos, ya que saben hacia dónde vamos a hacer este pequeño análisis. Miren, de ahora en adelante, además de que ustedes tengan muy clarito esto, este reporte, ¿se puede ver el captivo? Ahí sí. Ustedes vean este reporte llamado Estado de Situación Financiera. Además, vamos a saber que tiene que tener ciertas reglas, cierta estructura. Como les dije, vamos a anotar el listadito en cierto orden. Listo. Lo tienen claro. Lo vamos a clasificar los activos en dos familias. Bien. Lo tienen claro. Pero además, y algo que va a ser como la lógica general de la contabilidad, esto que está acá, llamado total de activos, tiene que ser exactamente al total de pasivos más patrimonio. Faltó acá otro. A este, no, otro. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros entendemos de que todo lo que está acá, que es total de activos, tiene que ser igual al total de pasivos más patrimonio, vamos a empezar a acercarnos sutilmente a un concepto general que se llama ecuación contable. La ecuación contable me dice lo siguiente: cada vez que yo registre o realice algún movimiento contable, me va a afectar siempre en al menos dos partes.
Entonces, siempre que registre en la contabilidad debe, comillas, mover dos partes. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que nosotros vamos a tener en esto? Para poder, comillas, mover dos partes, que todavía me imagino que no tendrán nada que me refiero con dos partes, lo único que nos dice esto es que cada vez que yo registre algo, por ejemplo, un activo, esta ecuación llamada que total de activos es igual a pasivo más patrimonio, se tiene que mantener esa igualdad. Eso es la ecuación contable. Es decir, activo es igual pasivo más patrimonio. Esta ecuación nunca se puede romper. Nunca. Nunca. Y se lo estoy repitiendo, nunca. Si esta ecuación no se mantiene es porque ustedes están analizando algo no de manera correcta. Por otro lado, si yo les digo, miren, cabros, esto se puede mantener, de nuevo les digo, o de nuevo ustedes me dirán a mí, pero qué difícil tiene eso, profesor. O sea, es saber que cuando, si aumenta un activo, tiene que aumentar uno de este, o puede disminuir otro activo. Lo importante es que la igualdad se mantenga. Adivinen ustedes, ¿dónde está la dificultad de esto? ¿Dónde? ¿Qué se le ocurre? ¿Dónde? ¿Dónde estará la dificultad? La dificultad está que cada vez que yo tengo un registro, el saber si es activo, si es pasivo o si es patrimonio, es difícil. Eso es lo complejo. Eso. Lo difícil está, lo comillas, más difícil, puse el punto. Difícil es, entre comillas, difícil, es identificar que lo difícil es identificar qué cuenta es, y ya vamos a llegar a eso. De a poquito nos estamos acercando. Tienen que ir estudiando periódicamente para que cuando empecemos a hacer algún registro, ustedes tengan todo clarito, sepan hacia dónde vamos, sepan qué nos dice el reporte. Perdón, dígame, no lo había visto. ¿Eso de qué cuenta es? Si es activo, pasivo, patrimonio. Exacto, perdón, sí, eso. Porque cuando nosotros nos pasen estas cosas, yo les voy a decir, miren, este es un hecho económico. ¿Qué pasa con ese hecho económico? Ustedes van a decir, profesor, es que es un, no sé, pues es un activo que aumentó y es un pasivo que aumentó. Ya, puede que no esté al 100% correcto, pero al menos la igualdad se está manteniendo. Entonces, ese es uno de los principios. Si nosotros queremos registrar y decir, mira, voy a registrar que aumentó activo y que disminuyó pasivo, ¿se cumple la ecuación o no? No. Por lo tanto, ese es uno de los principios contables. Ay, ¿qué tal? Por lo tanto, si nosotros entendemos esto,
podemos recién ir avanzando sutilmente hacia la contabilidad. Ya, volvamos a nuestra PPT. No sé si se puede ver la PPT, por favor. Sí, ahí sí, ya. Nosotros ya les acabo de explicar ahí arribita lo que es activo igual pasivo más patrimonio. Ya vimos la clase pasada y hoy día lo volvimos a recordar un poco, que la definición de activo, la definición de pasivo y la definición de patrimonio. Lo vimos a nivel general. Todos los recursos que posee la empresa deben tener un, comillas, respaldo de financiamiento, es decir, si yo tengo total de activos 10, tengo que tener total de pasivos más patrimonio 10. A eso se refiere con que todos los recursos que posee la empresa. ¿Me entienden eso? ¿Sí? ¿Cómo? Ya. De esta ecuación se desprende el concepto de partida doble, que básicamente significa que el sistema contable debe reflejar permanentemente la ecuación en su registro. Es decir, cada vez que nosotros analicemos, registremos de una u otra manera, esto se tiene que mover. Entonces, ¿por qué se le llama partida doble? Yo eso generalmente lo explico y digo que es casi un poco repetitivo. Lo que se le llama partida doble, porque si yo aumento un activo o cualquier movimiento que yo haga en cualquier parte que aumento pasivo, tengo que como contraparte mover algo más. Por lo tanto, el puro hecho que a mí me digan de que esta igualdad se tiene que mantener, por defecto, tiene una contraparte. ¿Me entienden eso? O sea, yo lo puedo registrar, aumentó activo, y para que se mantenga esta ecuación, necesariamente tiene que pasar algo más. A eso se le llama partida doble, que todo lo que yo refleje en una parte de la ecuación tiene que tener una contrapartida para que nivele y haga que esta ecuación se siga manteniendo. ¿Me van siguiendo? Estoy tratando de ir no tan rápido. ¿Sí? ¿Sí? Yo sé que es harto, yo sé que tienen que estudiar bastante, pero lo más importante es que vayan entendiendo. Por eso el registro de cada transacción debe considerar cada uno de los efectos que genera la entidad. Algunos ejemplos de activos se los dejé ahí anotaditos, en realidad siempre se los dejo, pero mi idea principal es que ustedes los entiendan. Por ejemplo, el dinero que hay en caja, lo que la empresa tiene en materias primas, insumos de oficina que los tiene ahí guardaditos, mercadería, muebles, instalaciones, terreno, edificios, productos en proceso. Todo eso es un listado de lo que tiene una empresa. Si yo les digo una fábrica cualquiera, y una fábrica que produce muebles, constantemente produce muebles, bien, listo, clarito, estamos en orden, y nosotros le decimos, compadre, tráenos para acá tu informe 2, por ejemplo. Es decir, o sea, informe 2, por favor, después no lo digan informe 2, yo le llamo informe 2 al principio para que vean que es un informe, no es otra cosa, no es algo tan abstracto. Pero les dicen, por favor, tráenos para acá el estado de situación financiera. Ya va a decir, el dueño les va a decir, miren, aquí tengo este reporte que armó mi sector contable interno, o mi contador externo, o el gerente de administración y finanzas, lo que corresponda. Y ese reporte, si está bien confeccionado, y asumamos que está siempre bien confeccionado, lo que les va a decir es literalmente esto. Un listado de los activos de la empresa, ¿y qué creen que va a aparecer ahí? Si una empresa de muebles tiene que tener productos en proceso, tiene que tener materias primas, tiene que aparecer en este estado de situación financiera, tiene que aparecer probablemente, si es que es dueño de un local, ese local tiene que aparecer acá, dentro de los activos, etcétera, etcétera. Y además, este mismo reporte nos va a tener que decir, ah, mira, ¿cuántos pasivos tiene la empresa? ¿Cuánto de la empresa es dueño el socio? Porque una parte, si la empresa tiene un total de 1000 activos y pasivos tiene 900, el socio es socio de 100, ¿no? Nos va a dar mucha información este reporte. Nos va a decir cosas sumamente interesantes. Incluso, y esto solo para motivarlo un poquito más, no solamente nos va a decir cosas interesantes que nos estamos dando cuenta ahora, sino que imagínense lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si ustedes son analistas? Se dedican a estudiar estados financieros. Ustedes lo primero que van a decir, oye, mira, esta empresa de este rubro
tiene, por ejemplo, 300 de pasivo y 700 de patrimonio. ¿Ya? Mira lo que les voy a decir. Es decir, va a tener del total de activos un 30% de deuda. Y si después ustedes van a otra empresa del mismo rubro y se dan cuenta que tiene un 20% de deuda, o si se van a otra empresa del mismo rubro y se dan cuenta que tiene un 90% de deuda, ustedes van a poder empezar a hacer análisis, empezar a cachar cómo se mueve esta cuestión. Pueden empezar a ver parámetros que se repiten. Van a poder empezar a darse cuenta, oye, mira, los de la familia 1 tiene mucho. Se está estancando los activos de la familia 1. Se tiene muy poquitos activos de la familia 2. O también podemos ver, mira, los pasivos de la empresa, si ya empezamos a hilar un poquito más fino, mira, deuda con banco, corto plazo. Deuda con banco, largo plazo. Se van a empezar a dar cuenta, ¿qué pasa si la deuda con el banco a corto plazo es muy grande? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con este análisis que van a hacer ustedes? ¿Que lo van a tener que hacer en unos cuantos semestres más? ¿Qué creen que pasa con la empresa si se le dé, primero, que se le deba al banco a corto plazo? ¿Qué significa? ¿Qué? Que la empresa tiene compromisos con terceros y que los tiene que pagar muy pronto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar probablemente con esta organización? Así, a priori, porque se lo estoy diciendo yo, a priori puede que tenga problemas de caja. Puede que no pueda pagar todos sus compromisos. ¿Qué pasa si esta empresa está generando, de acuerdo a este reporte, está generando 1.000? ¿Y qué pasa si su deuda bancaria a corto plazo es 5.000? ¿Qué análisis podrán hacer ustedes? Oye, ojo, es difícil que esta empresa pueda pagar sus compromisos a corto plazo, porque lo que está generando este año es 1.000. Y la deuda de corto plazo, es decir, menos de un año, es 5.000. Ojo la empresa. O reestructura su deuda y la tira a largo plazo, o va a quebrar. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. A eso vamos a llegar bastante más adelante. Pero para llegar a eso, y por eso lo quiero siempre motivar y quiero que ustedes vean el hacia dónde vamos, falta mucho para llegar a eso. Por mientras estamos entendiendo este idioma nuevo llamado contabilidad. ¿Me entienden a grandes rasgos lo que les quiero decir o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Dígame algo, pues. ¿Me va siguiendo? ¿O está? Los perdí un poquito. Los que están en Zoom me van siguiendo más o menos, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe, te estamos Sí, siguiendo. Sí, profe, ahí estamos. Ya, vamos, que se fue. Volvamos al PPT, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se está bien. Ya. Acá tenemos algunos ejemplos, como les decía, de activos, algunos ejemplos de pasivos. Bueno, en realidad estos nombres son muy técnicos, pero préstamos. Quedémonos en que algunos ejemplos de pasivos son préstamos. Préstamos con terceros, deuda bancaria, etcétera, etcétera. Patrimonio podría ser, por ejemplo, el capital contable, es decir, un aporte directo que hacen los socios. Ya vamos a ver qué es eso, no se preocupen. O, por ejemplo, si la empresa generó utilidades, ¿de quién son las utilidades? ¿De quién? Es bastante trivial la pregunta, pero se las pregunto. ¿Sí? Oigan, pues, ¿de quién son las utilidades? De los socios, ¿no es cierto? Es bastante evidente. ¿Y qué pasa si las utilidades yo las utilizo para comprar más activos? No las retiré. Es un dinero que yo le presté a la organización. Por lo tanto, si yo se lo presté a la organización, ¿qué es? Una deuda con los socios. ¿Y qué es lo que era eso? Patrimonio. Por eso esto es una cuenta típica de patrimonio. Utilidades retenidas. Y vamos a ir de a poquito interiorizando. Hay mucho nombre nuevo que tienen que aprender. Hay mucha lógica que tienen que procesar en sus cabecitas. Lo que a mí más me interesa es que entiendan la lógica. Los nombres siempre van a poder tener acceso a los nombres. ¿Es bueno que se aprendan nombres? Sí, porque les agiliza un poquito el aprendizaje. Pero si solo lo aprenden y no entienden la lógica, van a morir en las pruebas.
Y se los digo súper directo. O por lo menos yo trato de que el que no entiende la lógica no le vaya bien, porque si no le haría un daño a ustedes. Dígame, perdón. O sea que el patrimonio son como los sueldos, por ejemplo, que uno debe a fin de mes. No, pero no se preocupe. Es un concepto difícil de entender. El patrimonio es lo que los socios dueños han puesto en la organización. Y si han puesto en la organización, ¿qué significa? Conceptualmente es un préstamo que uno le hace, permanente. Por lo tanto, la empresa le debe a los socios. Eso es lo que es patrimonio. Entonces puede ser porque el socio hizo un aporte directo o hizo un aporte, por ejemplo, indirecto. No sacó las utilidades y las mantuvo dentro para que la empresa siguiera comprando activos. Pero, o sea, la utilidad que se lleva el socio al fin del cabo no cuenta como patrimonio. No, porque la está retirando. O sea, en el momento que termina la utilidad, si la deja dentro, es parte del patrimonio. Si la retira, ya no va a hacer nada porque se retiró. No está en ninguna parte. Va, tranquilo, estamos adelantando mucho. No se preocupe, no se preocupe. Dígame. Pero acérquese, acérquese. Entonces, un patrimonio es como cuando alguien empieza una empresa. Profe, Errores de audio. Profe, se escucha mal en la sala. profe, ya sí no se escucha. Ya. No sé, ahí se escucha mejor, la verdad, no sé qué podemos. Ahora se volvió a escuchar. Volvió un Es poquito cuando más. prenden los micrófonos la gente de la sala y se como que se une con el suyo y ahí se escucha pésimo. ¿En serio? Sí, cuando Oh. ellos prenden y se escucha como su micrófono, como el de usted con el del alumno, se unen y ahí queda la embarrada. Ya, entonces voy a tratar cada vez que me hagan una pregunta, al revés de lo que les he dicho todo el rato, no prendan su micrófono, me la dicen y yo la repito para que en la casa la escuche. Pero bueno, gajes de los parte de hacer estas clases híbridas con estas cositas que nos van pasando. Ya, sigamos avanzando. Uy, ¿dónde dejé el...? Ahí está. ¿Sí? Sí, ¿sí? Ahí está. Ya, no, eso lo vamos a dejar después. Aquí. Fuentes de financiamiento es lo que vamos a llamarlo, no es algo de materia directa, ¿ya? Lo tienen que anotar, sí, lo tienen que saber, sí, pero no es un concepto nuevo aparte de lo que hemos visto. Hasta acá, hasta lo anterior que registramos, sí, era materia netamente nueva, que de a poquito tenemos que ir interiorizando, que yo les pido por favor encarecidamente que estudien semana a semana. Si estudian semana a semana les va a ir, no solamente les digo que van a aprobar, sino que les va a ir bien. Si no estudian semana a semana, va a ser muy cuesta arriba. Se los digo, no por asustar, sino que para motivar. Esto que está acá es simplemente para poder entender el cómo la organización se puede financiar. Si una organización se quiere financiar, puede tener dos alternativas principales. La primera es cuando le pide directa o indirectamente dinero a los propios socios. ¿Y qué era eso? ¿Se acuerda? Ya pues, patrimonio. ¿Se acuerda? Cuando la empresa le pide a los socios, ¿cómo se llamaba? Le voy a explicar después. Cuando la empresa le debe a los socios un compromiso con los mismos socios, ¿cómo se llama? Activo, pasivo, patrimonio. Bien. Ya, no se preocupe, no quiero incomodarlo, ¿sí? Patrimonio, muy bien. Muy bien, exacto. Es decir, la organización se puede financiar de dos grandes maneras. O pedir dinero directamente a los socios, esto es solo para que lo entiendan como concepto general, y a eso espero que podamos ir aprendiendo mucho semana a semana, o también pueden la empresa financiarse con externos. ¿Cómo eran? Activo, pasivo, patrimonio. Si yo me financio con terceros, activo, pasivo, patrimonio. No, pues. ¿Cuál? Exacto, ve que a poquito yo sé, no se preocupe, sé que es difícil aprender un idioma nuevo. Es literalmente, si ustedes no saben, no sé, alemán, es como que quieran aprender alemán en un semestre. Esto es lo mismo, aprender un idioma nuevo.
aprender nombres nuevos, terminología nueva, forma de pensar nueva. Por lo tanto, cuesta, requiere mucho práctica, mucho entrenamiento, pero principalmente entender la lógica que hay detrás. ¿Ya? No se preocupe. En este caso, yo simplemente hice un listadito de cómo más o menos la organización se podría estar financiando. Si se financia con fuentes internas, significa que son aportes directos de los socios. Esos aportes directos se les llama, y les adelanto un poquito la materia que vamos a ver un poco después, que ya directamente los nombres de las cuentas contables, capital contable aportado. Les voy a así tirar un spoiler de lo que se viene. Acá, en el listado de patrimonio, aquí, en la pizarra, ¿sí? En el listadito de patrimonio, la primera cuenta patrimonial siempre, ahí, ahora que están viendo acá, la primera cuenta siempre se llama capital contable. Siempre. ¿Por qué? Porque es el aporte con la que la empresa se creó. Siempre. Esta que está acá. La primera, sí. La primera va a tener, mira, el patrimonio debe tener no más allá de 10 cuentas. La primera de las 10, que es poquito, después se van a dar cuenta que activo, una organización normal tiene un listado de 30 activos, o 40, lo que es mucho. Yo encuentro que en general, por querer dar mayor detalle, se pone vehículos marítimos, vehículos terrestres, edificios de tal zona, edificios de esto otro, maquinaria, entonces termina siendo muy amplio esto. Va a tener 30 listados, y cada uno de ellos es el saldo de lo que tiene. Ya, pero no nos adelante. Solo como dato les quería decir de que la primera cuenta patrimonial siempre se llama capital contable. O se puede llamar capital aportado. Bueno, vamos a ver después, en unas clases más adelante, estados financieros reales, en donde de a poquito ustedes van a ir viendo hacia dónde queremos llegar. A que armen ustedes estados financieros muy chiquititos, pero la lógica es la misma. La misma. Ya. Ahora sí. Por favor, volvamos al PPT. Ya. Nosotros vamos a tener fuentes internas que son capital contable, nuevas emisiones de acciones. En el curso, no sé si para ustedes 1 o 2 cursos más, vamos a ver cómo se contabiliza la emisión de acciones con mucho detalle. Las autogeneradas o indirectas, que son reinvertir utilidades, que es decir, no se colocó nada de dinero extra, sino que indirectamente, porque en vez de retirar, se mantuvo dentro. Y además, esto es un dato y este es un dato. Ese dato yo se los digo nomás, se los digo, para que lo tengan presente. Profe, le pasó algo al micrófono, de nuevo le pasó lo mismo. Uy, perdón, no escuché bien, Francisco. Ahí está. No, que le había pasado lo mismo al micrófono, pero ya volvió. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, ya. Sí. Vamos que se mueve. Entonces, aquí estamos acá. Si nosotros tenemos una organización, ¿ya? Y la empresa quiebra, ¿a quién se le paga primero? ¿A los que se tienen deuda con terceros o la deuda con los mismos socios? ¿Con terceros? Exactamente. Por lo tanto, si se paga primero los pasivos, la probabilidad que se le pague a los socios es mayor o menor. Muchísimo menor. Por lo tanto, siempre, y esto es solo un concepto, por ahí por un poquito más adelante se ve, como concepto es importante que ustedes sepan que siempre el financiamiento más caro son las fuentes internas. Por esa razón. Porque si hay alguna eventualidad de no pago, siempre se le va a pagar primero a las fuentes externas. Y esas fuentes externas que son préstamos con pedir un crédito bancario, el pagarle a los trabajadores. Ustedes han visto que una quiebra siempre primero se les paga a los trabajadores, y se hace como un orden de prioridades. Se le paga este, y créanme que al final, dígame. Exacto, hay todo un tema, pero a nivel de riesgo de no pago, primero siempre se le paga a las fuentes externas. Por eso,
la fuente más cara, es decir, el financiarse con los propios socios siempre es más caro. Es un tema conceptual. No lo vamos a ver acá, nada práctico, solo conceptual. Ya, sigamos. Ya. Luego, ya entrando un poquito al área chica, vamos a aprender los tipos de cuenta. En el informe 1, llamado estado de resultados, vamos a tener tipos de cuenta, no nombres de cuenta, tipos de cuenta. ¿Por qué son tan importantes estos, comillas, tipos de cuenta? Porque cada tipo de cuenta, y aunque tanto se repita, cada tipo de cuenta se comporta de una forma distinta. Los tipos de cuenta que vamos a tener son 5. ¿Están listos? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos. Esos son los 5 tipos de cuenta. Y ya vamos a entrar, y ya en cualquier momento esto se empieza a poner un poco más turbulento. De acuerdo a lo que nosotros tenemos ya entendido, ¿quién me podría explicar así, pero con detalle, con mucha claridad, qué comportamiento, qué son o qué pasa con esto, con los activos? ¿Qué son? Ya lo hemos repetido varias veces, ya llevamos 2 semanas de clase, por lo tanto ya algo más o menos tienen que cachar. ¿Qué son los activos? Dígame. Exactamente, todos los bienes que la empresa tiene. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, va a ser una familia, un tipo de cuenta. Todo lo que sea activo se comporta igual conceptualmente. Nosotros lo podemos clasificar, ya les dije, en una subfamilia, que los activos van a tener 2 subfamilias, lo podemos clasificar en cualquiera de las 2. Pero el comportamiento, el hecho que ustedes decidan o definan que es activo, ya me dice el cómo se va a comportar. Eso es lo importante, dígame. ¿Mm? ¿Mm? Los productos, sí, pero ya, no me quiero adelantar, pero es porque puede que se enreden un poquito, pero vamos a tratar de explicarlo. Si yo tengo un pasivo, es un concepto, es una deuda con terceros. Tengo un pasivo por 5.000. ¿Qué va a hacer el banco? Me va a pasar el dinero a mí. En activo va a haber una cuenta que dice cuenta corriente o banco o efectivo. Bueno, después vamos a aprender que a todo eso se le llama efectivo equivalente. Por 5.000. Por lo tanto, si nosotros tenemos un registro en donde ya vimos que tiene una partida doble, vimos que si aumentó mi pasivo, tiene que pasar algo más. Puede disminuir un patrimonio, puede aumentar un activo, puede disminuir otro pasivo. En este caso que usted me dice, está aumentando otro activo. Pero el dinero, por mucho que yo se lo deba, el dinero es mío. El dinero es mío, pero la deuda existe con el tercero. ¿Ya? Sigamos de a poquito. Estoy tratando de poner el mayor talento posible en que lo entiendan intuitivamente. Sigamos avanzando. Luego nosotros ya tenemos activos, que ya lo vimos, pasivos, que son obligaciones con la empresa, patrimonio, obligación con los dueños. Listo. Eso lo tienen que entender, pero clarísimo. Por favor, les pido. Clarista. ¿Puede sacar una hojita? Poner su nombre y lo van pasando, que después lo tengo que meter al sistema. Se me había olvidado. Ya. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver otro tipo de cuenta. Las de ingresos y gastos, que son, créanme, que son las que anoté aquí. No sé si se puede ver el captivo, por favor. Ahí sí. Estas y estas
se comportan de una forma muy diferente a las primeras tres. Las primeras tres son bastante intuitivas. Si yo les digo a ustedes, la organización pidió un crédito por 5.000, tiene una deuda de 5.000 y al momento que nos pase el dinero, tiene un activo por 5.000, listo. Estoy dándole un ejemplo muy evidente, por eso lo están entendiendo. Pero cuando nosotros analicemos este tipo de cuentas, va a ser complejo. Va a ser complejo. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar el principio de devengado. ¿Qué era el principio de devengado? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo estudió? Eso necesito que me expliquen, así, que se peinen con eso. ¿Qué es lo que era el principio? ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Ya, sí, está muy bien. Es la temporalidad de los registros contables. El principio de devengado dice de que solo cuando se consume o solo cuando realmente yo hice la transacción de venta, lo voy a registrar como este tipo de cuenta. Eso me dice el principio de devengado. ¿Por qué es tan difícil? Y les vuelvo a insistir. Porque muchas veces uno se tiende a confundir un poquito, porque si ustedes, o una empresa en realidad, una empresa va a arrendar un galpón para su fábrica, no sé si les di este ejemplo en esta sección o no, va a arrendar un galpón para su fábrica, ¿ya? Paga todo por adelantado. El día 1 de enero se va a montar y se instala en la fábrica. Y paga el día 1 paga el año entero. Eso que está pagando, ¿lo vamos a reflejar como un costo, como un gasto? ¿O no? Quiero que me lo digan, para saber hacia dónde apuntar la explicación. Gracias. ¿Falta alguien con la lista? Gracias. Sí, dígame. Ya, eso, por el principio de devengado, yo no lo voy a registrar en ninguna de las cuentas de resultados. Gracias. ¿Falta alguien o no? Por ahí ya, para que después se los vayan pasando. O al final se acercan, lo decía para, en el fondo, para que no se tengan que quedar esperando haciendo la fila, es para eso. Pero si pueden hacerlo al final, mejor aún. El principio de devengado dice de que lo que pasa, lo que decía su compañera, en esta temporalidad, porque este informe tiene un desde y un hasta. Yo voy a saber cuánto ganó la empresa, pero cuánto ganó o perdió la empresa en un periodo sumamente acotado. Y no digo acotado de que sea poco, sino que acotado de que está muy definido en qué periodo de tiempo. Por ejemplo, 01 del 01 hasta el 31 del 12. ¿Ya? Da lo mismo cuando realicé los pagos en efectivo. Da lo mismo cuando clientes me pagaron a mí en efectivo. Lo que a mí me interesa saber es cuando se realizó la transacción de venta o cuando yo consumí el arriendo. Por lo tanto, estas cuentas que están acá, vamos a estar sufriendo. Y espero que no me odien, porque va a costar. Yo le voy a poner todo mi empeño para poder seguir avanzando con eso. Ya, volvamos al PPT, por favor. Deje esta cuestión aquí. Ya, por último, lo último que quiero que veamos hoy día para ir cerrando es que ustedes se queden con este ejemplo, con esto que estamos viendo en la pizarra, que son los estados financieros básicos que se llaman, son 3, que son el informe 1, el estado de resultados que ustedes ya vieron, me dice si la empresa ganó o perdió plata, pero no me dice nada del flujo de efectivo. Me dice si la empresa generó valor en estricto rigor. Ahí, resumen de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya lo vamos a ver. Ustedes han visto, yo creo que ustedes se dan cuenta que en el fondo Conta es como complejo. Yo creo que está un poquito con esa carga. Contabilidad es complejo por eso.
Eso hace que este curso sea complejo, el saber identificar ese tipo de cuentas. Esas son las cuentas raras que uno puede decir, o no raras, pero las difíciles de incorporar en la contabilidad. El segundo reporte se llama, como ya les dije, estado de situación financiera, que son los saldos de todos los elementos al final de un periodo, es decir, todos los saldos que nosotros tengamos de activo, de pasivo y de patrimonio, con cada una de sus cuentas. Y el tercero, que es el que les voy a explicar ahora, porque hasta ahora no lo hemos visto, pero tienen que saberlo en este curso, lo voy a anotar acá. ¿Ya? Ahí al medio donde acabo de rayar, los que están en su. Estado de flujos de efectivo. Lo que me dice este reporte, es lo siguiente. 1. Primero les voy a explicar el concepto. 1. El saldo de caja al inicio del periodo. Inicio y final. Este reporte nos dice cuánto había en caja o en efectivo al inicio del periodo, no sé, 1 millón, y cuánto había al final, 1 millón. Si yo les digo, había 1 millón al inicio y queda 1 millón al final, si yo les preguntara, ¿es bueno o es malo? ¿Qué me podrían decir ustedes? Primero me tienen que decir, profesor, vamos a calmarnos, me falta información. Con esto, uno no sabe nada, para que ustedes estén claros, nada. Si yo les pongo esa pregunta en una prueba, tienen que decir, ¿qué me dice el saldo inicial al final del efectivo? De por sí solo no me dice nada. ¿Por qué? Por lo que viene después. Punto 2. Me dice el diferencial de estos dos. Si tenía al inicio 1 millón y al final 5 millones, esos 4 me va a decir acá. Diferencial. Diferencial en saldo caja. Cuando yo digo caja me refiero a efectivo, por favor. Caja o efectivo equivalente. Y tercero, que es lo más importante, me dice dónde se está generando y gastando o utilizando el efectivo. Y esa cuestión es extraordinaria. No, es extraordinario. ¿Se dan cuenta de esto? Esto, miren, ¿dónde se utiliza el efectivo? Lo único, por ahora, para no demorarnos tanto, lo único que les puedo decir es lo siguiente. Si la empresa generó efectivo porque vendió un camión que lo utilizaba para su parte operativa, ¿es lo mismo que generar efectivo porque mejoró las ventas? ¿O no? ¿Es lo mismo generar 5.000 de efectivo porque se los pedí al banco o generar 5.000 de efectivo porque tuve ventas buenas? Es muy distinto. Por lo tanto, volvamos a la pregunta inicial. ¿De qué me sirve a mí saber el saldo inicial y final? De nada. Porque si yo partí con 1 millón y terminé con 10 millones, no tengo nada de información para poder decir algo. Nada. Puede que yo parta con 1 millón, termine con 10, pero fue porque le pedí plata al banco. Y a lo mejor estoy perdiendo efectivo por la parte operativa. Eso es extraordinario. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver estados financieros reales y les voy a mostrar, miren, ¿qué pasa con esta empresa? Y se van a ir interiorizando a poquito. ¿Ya? Dígame. En este caso no, es el saldo de efectivo. Si usted al 1 de enero tenía 1 millón y al final tenía 5 millones, los 4 millones que aumentó de caja. Eso es. Es negativa, pues, exacto. Si tenía 5 millones al inicio y al final 1 millón,
¿Dónde utilicé ese millón, esos 4 millones de efectivos? Eso, el dónde, es lo que nos dice este reporte. Sí, tranquilo, tranquilo, yo sé. Ah, ¿qué cosa? Sí, pues eso. Perdón, si no lo entendía, sí, eso. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá por ahora. Tienen mucho que estudiar. La idea es que se puedan motivar mucho, que puedan seguir de a poquito entendiendo, agarrándole la mano, etcétera, etcétera. En el programa están todos los libros que pueden utilizar, traten de estudiar, cualquier cosa me escriben y los trato de orientar un poquito en lo que necesiten, ¿ya? Nos vemos el próximo lunes. Chao, profe, que lo vaya bien. Profesor, Chao, muchas profe. gracias. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Estén muy bien, nos vemos.